Hola mi queridas arañitas, bienvenida a tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi. Hoy vamos a realizar una hermosa pulsera estilo Júpiter, súper fácil de hacer. Comencemos con los materiales. Un hilo de 70 centímetros y 2 hilos de diferentes colores de 1 metro. También necesitamos una perla moteada o cualquier avalorio de 8 milímetros y por supuesto mostacillas número 6. Comencemos con el hilo de 70 centímetros que mis queridas arañitas conocen muy bien, que lo utilizo para nuestro hilo central, para una muñeca estándar. Sin embargo, si quieres tienes una muñeca más gruesa, puedes utilizar más hilo. Acá vamos a doblar el hilo de 70 centímetros colocando las puntas del mismo largo, así. Luego, estas puntitas vamos a quemarlas bastante hasta que veamos que se pongan aguaditas y luego la vamos a alar con la parte metálica de nuestro encendedor, así, para que se coloque súper finita estilo aguja. Lo debemos hacer poco a poco para que se vaya alargando y colocando el hilo muy finito. Es una técnica que puedes utilizar para cuidar la yema de tus dedos. Ya sabes, quemamos bastante. Luego, con la parte metálica de tu encendedor, alamos el hilo poco a poco. Y tenemos este resultado. Ahora cortaremos en la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita. Comencemos a colocar los abalorios, aunque esto es algo opcional, te lo recomiendo, porque cualquier avalorio que decore las puntas le dará un toque original a tus diseños. Yo utilizaré estas hermosas mostacillas número 6 que son súper fácil de trabajar con ella, porque son suficientemente grandes para introducir 2 hilos dentro del mismo agujerito, así. Colocamos los hilos del mismo largo para que tengamos la mitad exacta. Luego, aquí en las puntas vamos a realizar un nudo simple y sencillo para que nuestra mostacilla no se vaya a salir y quede un trabajo perfecto. Este nudo lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos. Así. Muy bien. Apretamos fuerte y la mostacilla que acabo de colocar quedará bien pegadito a este nudo. Este hilo lo debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda que cuando vayas a sellar con el encendedor debemos utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro y quede perfecto. Ahora vamos a hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Así nos debe quedar, de nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Ahora vamos a colocar este hilo bien tenso. Si quieres trabajar con comodidad, debes tensarlo y que no se mueva de su lugar. Acá tenemos el hilo de 1 metro y vamos a buscar la mitad, este hilo de color amarillo. Por supuesto, tú puedes escoger la combinación que más te guste. Buscamos la mitad de nuestro hilo de color amarillo y la colocaremos por debajo del hilo central. En el lado izquierdo queda un agujerito y en el lado derecho estos 2 hilos. Así que los 2 hilos pasarán por este agujerito y realizaremos un nudo alondra. ¿Ves lo fácil que es? Hermoso. Ahora lo mismo vamos a hacer con el hilo de color naranja. Buscaremos la mitad uniendo las puntas y encontramos la mitad rápido y fácil. Luego esta mitad la colocaremos por debajo de los hilos centrales. Quedará en el lado derecho un agujerito y en el lado izquierdo 2 hilos. Estos 2 hilos pasarán por este agujerito. Sacamos todos los hilos y tenemos ya un nudo alondra. Perfecto, rápido y muy bien hecho. Debemos apretarlo con la misma fuerza para que los dos nos queden del mismo grosor. Ahora tomaremos el hilo de color amarillo, pero como puedes observar, primero el hilo de la parte inferior de color amarillo, solo al principio. Después tomaremos el de la parte superior y realizaremos un nudo alondra. ¿Sabes cómo hacer un nudo alondra con un solo hilo? Observa cómo lo hago. Muy bien, son 2 nudos festón para hacer un nudo alondra. Vamos con el hilo naranja. Tomamos este, primero rodeamos el hilo central por encima y regresamos por debajo y sale por esta barriguita. Apretamos, ahora rodeamos el hilo central por debajo y regresa hacia el lado derecho por arriba, entrando por este agujerito. Apretamos y ya tenemos el nudo de alondra. Ahora sí, tomaremos el hilo de la parte superior del color amarillo. Vamos a hacer lo mismo. Por encima, regreso por debajo. Apretamos, luego por debajo y regreso por arriba.
por este agujerito. Apretamos y ya tenemos un nudo alondra en el lado de color amarillo. Tomamos la parte superior del color naranja, este hilo, y hacemos también un nudo alondra. Como puedes ver, cada vez que realizamos un tejido, a los costados quedan una especie de óvalo. Esto debe quedar del mismo tamaño, así que a la hora de apretar cada nudo alondra debes hacerlo con la misma fuerza. Vamos a repetir el paso para que tú puedas observar y tener un excelente resultado. Recuerda que el nudo alondra se conforma de dos nudos festón, uno rodeando el hilo central por encima y regresa por debajo del hilo central, y el otro tomando el hilo central por debajo y regresa por encima. Así tendrás un excelente resultado. Luego de realizar como unos 4 o 5 nudos alondra, tomaremos los hilos centrales y quemaremos las puntitas, que nos queden muy finitas. Esto es para colocar una de estas hermosas mostacillas y decore el tejido. Esto es algo opcional, pero queda maravilloso. Así que vamos a colocar nuestra mostacilla y luego seguimos haciendo el tejido rodeando la mostacilla. Así. Miren lo lindo que queda. Ahora vamos a realizar el nudo alondra con el hilo de color amarillo. Por encima regresamos por debajo. Ahora el otro por debajo y regresamos por arriba, siempre entrando por la barriguita que dejamos al lado izquierdo. Ahora con el hilo naranja por encima regresamos por debajo. Ahora por debajo y regresamos por arriba. Apretamos con la misma fuerza y siempre cuando vamos a comenzar un nudo nuevo debemos tomar el hilo de color del lado y lado, pero siempre de la parte superior. Siempre de la parte superior para que nos queden esos tejidos a los costados que se vean tan bonitos. Ponlo en práctica y ya verás lo lindo que se ve. Acá ya tenemos unos 3 nudos de color amarillo y con este tenemos 3 nudos de color naranja. Cuando tengamos 3 y 3 de lado y lado podemos subir una nueva mostacilla en los hilos centrales. Así se verá mucho más bonito este hermoso diseño si lo decoramos con una mostacilla. Vamos a realizar ahora 3 nudos de color amarillo y 3 nudos de color naranja alternándolos. Así. Ahora de color amarillo tomando el hilo de la parte superior y realizamos un nudo alondra rodeando el hilo central. Así. Listo. Ahora tomamos el hilo de la parte superior de color naranja y realizamos el nudo alondra conformado de 2 nudos festón rodeando uno por arriba y el otro por debajo del hilo central. ¿Ves que es muy fácil? Llevamos ahora 2 nudos alondra de color amarillo y 2 nudos alondra de color naranja. Este es el tercero de color amarillo, lo dejamos a un lado y vamos a hacer el tercero del hilo de color naranja para luego colocar una mostacilla como separación, como decoración. Es muy fácil de hacer. Si no conocías el nudo alondra, te invito, mis queridas arañitas, que puedas observar paso a paso para que puedas realizar todos los tejidos que aprenderás en este curso. Y es que reconocer y hacer todo y cada uno de los tejidos se hará mucho más fácil para ti realizar cualquier diseño. Así que manos a la obra, tú también lo puedes hacer y yo te voy a ayudar. Cuando tengamos unos 6 a 7 centímetros de largo podemos realizar nudo festón. Este tipo de nudo festón va a rodear la perla que he colocado en el medio y los balines que he colocado de lado y lado de nuestra perla. Ahora el nudo alondra que vamos a realizar es con el hilo de la parte superior, rodeando al hilo de la parte inferior. De la misma forma, una vuelta por encima y regresamos por debajo. Y luego al revés, una vuelta por debajo y regresamos por arriba. Lo vamos a hacer hasta tener los suficientes nudos para rodear toda la perla y empezar a hacer el tejido en la parte de abajo de nuestra perla. La cantidad de nudos es dependiendo de lo grande que sea su perla o de los abalorios que coloques en los hilos centrales. Así que vamos a realizar la cantidad de nudos necesarios y vamos a ir tomando la medida.
Yo la voy a hacer un poquito más larga para que pueda tener ese doblez y haga una onda al costado de nuestra perla, así. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con el hilo de color amarillo del lado izquierdo. Recuerda, el hilo de la parte superior es el que va a rodear al hilo de la parte inferior, así. Vamos a realizar nudo alondra, rodeando el hilo por encima, regresamos por debajo y ahora rodeamos el hilo por debajo y regresamos por encima entrando por el agujerito para cuando apretemos tengamos un nudo alondra. Realizaremos la cantidad de nudo alondra hasta tener de lado y lado perfectamente para rodear nuestra perla que está en todo el medio en nuestros hilos centrales. Cuando lo tengamos así, miren que de lado y lado quedó perfecto, empezamos a realizarlo nudo alondra como lo veníamos haciendo en la parte de arriba. Recuerda, un nudo alondra con el hilo del color amarillo de la parte superior y ahora un nudo alondra con el de color naranja del lado derecho, así. Y miren cómo los nudos alondra que hicimos de lado y lado rodean a la perla perfectamente, haciendo que esta hermosa pulsera tenga un estilo Júpiter. Me encanta este tipo de pulsera, llama bastante la atención y es una forma creativa de realizar nuestros hermosos nudo alondra. Me encantaría saber tu opinión, qué les parece este tejido y si ya lo conocías. Acá vamos a realizar la cantidad de tejido, 3 nudo alondra en el lado derecho de color amarillo y 3 nudo alondra de color naranja. De esta forma colocaremos una mostacilla en los hilos centrales como separación y volvemos a realizar 3 nudo alondra con el hilo de color amarillo y 3 nudo alondra con el hilo de color naranja hasta tener el mismo largo de la parte de arriba. Si en la parte de arriba realizamos 7 centímetros, aquí también vamos a realizar la misma cantidad, 7 centímetros de tejido para que de lado y lado nos quede exactamente iguales y nuestra perla en el centro quede en todo el medio. Así nos debe quedar. Ahora lo que debemos hacer es cortar estos hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda que a la hora de sellar debes tener mucho cuidado, quemar con la llama transparente para que no les quede negro y también tener mucho cuidado de no quemar el resto de los hilos. Así que poco a poco podrás lograr tener la técnica perfeccionada para que quede un trabajo impecable. Vamos a cortar ahora estos dos y sellaremos poco a poco, uno por uno. Listo, ahora con estos hilos centrales vamos a realizar un nudo simple y sencillo, el cual yo lo llevaré bien pegadito al tejido, para que proteja el sello que acabamos de hacer y todos nuestros tejidos. Colocaremos una mostacilla decorativa en las puntas, los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito, así, y luego realizaré un nudo simple y sencillo dejando la separación de 6 centímetros. Así nos debe quedar. Miren, de nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Cortaremos y sellaremos estos hilos que nos sobran para que tengas un trabajo impecable. Así podemos dar por terminada nuestra hermosa y espectacular pulsera estilo Júpiter. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Ahora solo queda realizar el cierre. Para esto, para un cierre corredizo, el tejido lo puedes hacer con una hebra de 20 centímetros y puedes escoger el tejido que más te guste. Yo voy a hacer el nudo franciscano, que es el que más me gusta y me siento mucho más cómoda con él. Es con esta hebra de 20 centímetros donde doblo la puntita, la coloco encima de los hilos de mi pulsera y con el hilo más largo doy vueltas y vueltas hasta hacer una especie de cilindro. Al terminar de dar la cantidad de vueltas deseada, pasaré mi hilo por el bucle y halo el otro extremo para cerrar el bucle. Así de fácil podemos hacer nuestro nudo franciscano. Pero si quieres hacer otro tipo de nudo, recuerda que en nuestro canal, nuestro curso gratis, te mostraremos cómo hacer diferentes tejidos para que realices el que más te guste. Cuando selles tu nudo corredizo, recuerda que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que debes hacerlo con mucho cuidado. Para que pueda quedar lo más lejos posible, yo coloco el sello encima del propio nudo. Vemos que quedó perfecto y desliza perfectamente. Me encantaría saber tu opinión acerca del resultado de este maravilloso diseño. Si te gustó,
regálame un me gusta. Y también algo que me ayudaría muchísimo es que puedas compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades, para que muchas personas puedan aprender este maravilloso arte y emprender su propio negocio.